voltea el argumento que se suele escuchar más en la calle, que es el de si no votas no puedes quejarte. Me resultó bastante curioso la manera que tiene de darle la vuelta, porque también tiene parte de razón, ¿no? Un poco lo que dicen los abstencionistas. El que vota participa del sistema, por lo tanto es cómplice de los resultados y tiene que aceptarlos, sean a su favor o no sean a su favor. Por lo tanto no tiene derecho a quejarse. El que no participa de ese sistema, como dice George Carlin, de alguna manera sí se puede quejar, porque se queja desde el principio precisamente con su abstención. Esto es lo que veremos ahora. La abstención tiene varias posibles causas. Por ejemplo, que no puedas ir a votar, o porque no te encuentres en la ciudad, porque no hayas podido porque estás en el trabajo, cualquier cuestión así. Por fallecimiento, está una cuestión curiosa, porque como hemos dicho que el censo electoral se cerró el 1 de noviembre, todas las personas que se hayan muerto del 1 de noviembre hasta el día de las elecciones están en censo electoral, pero esa gente no va a ir a votar, por lo tanto cuentan como abstención. También se abstienen aquellos que dicen que pasan de la política o que les da igual quién salga, o ese tipo. Y luego está la denominada abstención activa, que es el abstencionista que realmente ejerce su abstención como una forma de participación protesta. Los argumentos a favor de la abstención, ya lo hemos visto en el vídeo, son la inutilidad del voto. El sistema ya está viciado y no es representativo de por sí, por lo tanto, hagan lo que hagan, el voto va a ser como tirado a la basura. Y luego otro argumento a favor es el intento de ilegitimizar el sistema. Es decir, si se diera el caso de una alta abstención, se supone que el gobierno elegido ya no sería legítimo porque no sería representativo de la sociedad, ¿no? Ya que la abstención no se refleja en los parlamentos. Los argumentos en contra de la abstención pues son un poco el contraargumento, la inutilidad de la abstención. ¿Esto qué significa? Hay un concepto en sistemas electorales que se llama el quórum. El quórum supondría exigir una participación mínima para validar unas elecciones. Como no existe ningún tipo de quórum, da igual el porcentaje al que llegue la abstención, que siempre va a haber al final una legitimación de un parlamento, ¿no? Otro argumento en contra es que la representación es total. Con esto lo que quiero decir es que el Parlamento se elige a partir de los votos a candidatura. Supuestamente es a partir de los votos válidos, pero ya veremos luego que el voto en blanco, que también es un voto inválido, no cuenta a la hora de conformar el Parlamento. Por lo tanto, da igual cuánto se abstengan, que va a ser sobre el voto a candidatura que se elija el Parlamento. Y luego otra de las contras que tiene la abstención es su ambigüedad. Como ya hemos dicho, tiene un montón de posibles causas, por lo tanto no se puede determinar si realmente la gente se está absteniendo con una verdadera protesta. Hay un montón de ejemplos históricos, además, que van un poco en contra de la abstención. Por ejemplo, en las elecciones europeas del 2009, en España hubo una abstención del 55,1%. Y la media de abstención europea fue de un 57%, y aún así el Parlamento Europeo se conformó. En las elecciones presidenciales, esta vez de Portugal, del 2011, hubo un 53,3% de abstenciones, aún así se conformó el gobierno portugués. En las autonómicas de Cataluña, en 2010 hubo un 40,05% de abstenciones y lo mismo. Y en las municipales de 2007, en Barcelona se llegó al 48,74% de abstenciones, en Málaga al 42%, en Cádiz al 43%, y aún así se formaron sus ayuntamientos. Es decir, hay gente que en pro de la abstención siempre dice no, es que si llegáramos al 40%, es que si llegáramos al 50%, aquí se ven ejemplos de hasta un 53%, como las de Portugal, que no sucedió nada así. Pasando al siguiente tipo de voto, está el voto nulo. Aquí vemos también carteles que se ven por la red, que lo que vienen a reivindicar un poco son, pues eso, reivindicarse el voto nulo como el voto protesta. Un voto que no quiere participar de esa farsa de partidos políticos, pero sin embargo sí reclama de alguna manera su participación democrática, en tanto que va a votar y a depositar ese voto nulo. Como vemos, también hay muchas críticas en la línea de que los políticos son unos chorizos, ¿no? Porque una buena lucha se la mete cualquiera, bueno, en fin. Con mucho humor, incluso los veganos pues tienen su propio voto nulo, ¿no? Vota tofu, y dice un voto inútil pero sin crueldad animal, ¿no? También tiene sus pequeñas dosis de humor.
El voto nulo también puede ser una simple manipulación, como ahora veremos, de las papeletas. Según la LOREG, os voy a resumir todo lo que viene aquí un poco, el voto nulo se ejerce bien manipulando el sobre o bien manipulando la papeleta. Metiendo una papeleta no oficial o metiendo una papeleta oficial en la que se haya tachado, se haya dibujado, incluso en teoría si se haya doblado, porque la papeleta no debe estar doblada. Si se manipula el sobre también, y bueno, en el caso particular del Senado, que ya dijimos que iba por pista abierta, pues como tenemos que señalar dos nombres, pues si se señalan tres, pues también sería nulo. Hay un caso también importante, que es el que está ahí en recursiva, que dice que si el sobre contiene más de una papeleta del mismo partido, ya no sería voto nulo, sí sería voto válido. Se contaría como un voto a ese partido. Si hubiera papeletas de dos partidos diferentes, sí se consideraría nulo, porque claro, no pueden decidir de quién es quién. Pero si hay dos, pues se considera que se han podido pegar y ya está, no se atribuye a un error. Y ahora, pues como hicimos antes, analizando las posibles causas, pues el origen del voto nulo, básicamente, su existencia básicamente es determinar el error del votante. Se supone que sí, pues, porque se supone que el voto nulo es que al señalar los senadores pues estás equivocado, o no sé, porque pensabas que podías cambiar el orden de la lista, de los miembros de la lista, y eso no se puede hacer. O luego sería lo que pongo ahí como voto nulo activo, que sería si sería un voto, una manipulación consciente de la papeleta o del sobre, y si intentaría ser un voto protesta. De esta manera, pues su argumento a favor sería pues, esa reivindicación concreta que se hace a través de la papeleta y de su manipulación. Y los argumentos en contra, volvemos a estar en los mismos argumentos en contra que tenía el abstencionista. El voto nulo es básicamente inútil porque tampoco existe un quórum que exija una participación mínima, por lo tanto no va a contar. Volvemos al tema de que la representación estatal, es decir, el Parlamento sigue eligiéndose sobre los votos a candidatura, y la ambigüedad, porque no se sabe si el voto nulo realmente ha sido una manipulación a conciencia o ha sido por un error o que no se ha dado cuenta y ha metido dos papeletas o lo que sea. Hay un ejemplo histórico curioso que se dio en Colombia en el año 1990, que fue a raíz de un movimiento estudiantil que se hizo llamar la séptima papeleta. Hubo unas elecciones, gran parte del pueblo estaba pidiendo un cambio constitucional y en las elecciones solo se presentaron 6 papeletas, 6 partidos. Y este movimiento estudiantil promovió un voto nulo en el que se pusiera en la tarjeta la séptima papeleta por un cambio constitucional. Hubo 2 millones de votos nulos en esas elecciones, hay como una sociedad de 33 millones de colombianos, o sea que tampoco fue un voto nulo en masa, fueron 2 millones, pero bueno, con la peculiaridad de que el que salió decidió tenerlos en cuenta y repitió las elecciones incluyendo esa séptima papeleta. Y ganó. Y se llevó a cabo el cambio constitucional. Pasamos ahora a analizar el voto en blanco. Los carteles, como vemos, pues lo que vienen a hablar, viene a ser también un poco una crítica a los políticos y a los partidos que se presentan, como era un poco el voto nulo activo. Y lo que vienen a decir es eso, que ningún político nos representa. Según la LOREG, se considera el voto en blanco el sobre que se entrega vacío. El voto en blanco ya sí tiene la peculiaridad de que es voto válido. Esto, como dijimos antes, esto significa que influye en el umbral electoral. El umbral electoral dijimos que tenía que superar un 3% de los votos en una circunscripción de votos válidos. Por lo tanto, contaban los votos blancos y los votos a candidatura. Y entonces, para ejercerlo, simplemente meter un sobre que no contenga ninguna papeleta. Y en el caso del Senado, que ahora no viene a cuento, pero sería pues no señalar a ninguno de los que se presentan, ¿no? Aquí ya sí entramos en un tipo de voto que no tiene ambigüedad ninguna. El voto en blanco solo se puede entender como voto protesta, porque uno no se olvida de meter la papeleta en principio. Ahí los argumentos a favor serían pues, estar en contra de la oferta electoral y, por otro lado, digamos, demostrar
hacer un pulso, digamos, con las fuerzas políticas, demostrándoles que también podemos quitarlos de sus escaños. Claro, esto tiene un problema, que es que el voto en blanco es voto válido, pero no es computable. Cuando decíamos antes que la elección del Parlamento se hace sobre los votos a candidatura, significa eso, que aunque haya un porcentaje alto de votos en blanco, eso no va a equivaler a unos escaños vacíos. Pero bueno, en la teoría del voto blanco, su reivindicación es que fuera computable, y en ese caso sí se podría ejercer ese poder sobre los políticos, quitándolos de sus puestos. Los argumentos en contra, como ya he dicho, que no son computables, por lo tanto no se traducen en escaños vacíos, y lo que hemos dicho del aumento del umbral electoral. Hay algunos bulos alrededor del voto en blanco, como el tema este de que afecta al reparto de escaños y que si favorece a las mayorías y todo ese tipo de cosas. Yo, después de darle muchas vueltas, yo los considero bulos. Es cierto que afecta al umbral electoral, pero esto también va a tener sus matices. Lo que pasa es que aquí ya nos meteríamos en cosas hilando muy finas. Vamos a ver, si en una circunscripción se dieran 100 votos, 100 votos válidos, vamos a ver si yo me consigo aplicar en ahora. O sea, vamos a ver, para que aumente el umbral electoral tiene que aumentar el número de votos válidos. Eso significa que el umbral solo va a aumentar en el caso de que un abstencionista o un voto nulo se cambiase a voto blanco, porque en ese caso habría un total de votos en blanco más uno, que es ese que ha cambiado su voto. Si un votante a candidatura cambiara su voto a voto en blanco, no se afecta el umbral electoral, porque el número de votos válidos sigue siendo exactamente el mismo. Si tenéis cualquier duda, me paráis en cualquier momento. Yo te paro porque me tengo que ir. Y luego te voy a enviar un correo porque aquí no me puede resolver todo esto. Así que lo siento mucho. Que me tengo que ir, pero que sepas que te voy a preguntar que me tengo la duda y que lo siento mucho y me encanta hoy, que me estoy enterando de todo. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Como ejemplos históricos, así peculiares del voto en blanco, yo tengo aquí registrado uno que hubo unas municipales en 2007, en el que hubo un 4,24% de votos en blanco. En este caso, bueno, no fueron computables, sí se dio la peculiaridad de que luego en el reparto de escaños, el escaño que quedaba otorgado se fue para el PP, pero eso fue una peculiaridad. Y bueno, ya con respecto al voto en blanco, sí decir, esto no es vender un partido, sino ofreceros la opción que se da. En estas autonómicas sí se van a poder presentar el partido escañado en blanco. Este partido, ya hemos dicho que el voto en blanco no es computable, pero este partido lo que pretende es entrar en el juego electoral para poder hacer computable el voto en blanco, de manera que ellos a lo que se comprometen es a si salen electos, si les corresponde a algún diputado, van a dejar ese escaño vacío. El problema que tiene es que como partido entran en todo el juego electoral, por lo tanto se verán sometidos al umbral electoral, se verán sometidos al sistema DONT y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, para conseguir realmente tener un diputado tendrían que sacar una cantidad bastante notable de votos, ¿no? Pero bueno, ahí está su compromiso, que es de dejar el escaño en blanco, haciendo computable el voto blanco. Y luego la siguiente opción, ya hemos visto las tres estas de voto nulo, voto blanco y abstención. Y el siguiente es el voto a candidatura. En estas autonómicas, por Jaén se han conseguido presentar 18 partidos. Aquí los tenéis enumerados. Ya esto es una opción personal y esto es pues leérselos, mirarlos, ver sus programas electorales y si alguno convence, pues votar. Y si no, acudir a cualquiera de las otras formas de voto si os convence. La voy pasando, no sé si queréis leerla.